Hay mensajes que llegan en el momento justo, respuestas que parecen como caídas del cielo. Las sincronicidades aparecen y el universo empieza a conspirar a tu favor. En este espacio encontrarás reflexiones, inspiración, aprendizajes, historias que transforman tu vida. Bienvenidos a Como Caído del Cielo. Hay mensajes que llegan en el momento justo, respuestas que parecen como caídas del cielo. ¿Alguno de ustedes recuerda algún guiso, platillo, pero sobre todo el sabor que eso dejaba en ustedes? ¿Cuántas veces nos ha pasado que de repente probamos un guiso y decimos, híjoles, nos retoma recuerdos hermosos y decimos, así hacía mi abuelita esto, o mi mamá hacía esto? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Pues muy bien, bienvenidos sean nuevamente. Hoy vamos a continuar con nuestra historia de Clarisa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del banquete del rey? ¿Se acuerdan qué pasó con Clarisa? ¿Retomamos un poquito? ¿Les parece? Yo recuerdo que Clarisa recibió una carta por correo normal y que estaba totalmente sorprendida. Que en ella era invitada a un banquete en una isla que se llamaba Clarión, una isla volcánica en la cual iba a vivir cosas que nunca en su vida había vivido. Pero bueno, lo más importante de todo esto es que Clarisa decidió dar su salto de fe, tomar su maleta, su mochila y sobre todo su morral de la supervivencia para iniciar esta nueva aventura. Porque además, para ella era la oportunidad de reencontrarse nuevamente, de darle significado a su vida. Esto es resignar su vida. ¿Cuántas veces hemos oído esta palabra que se llama hay que tener resignación? ¿Saben lo que significa la resignación? Resignar, darle un significado nuevo a las cosas. Cuando nosotros oímos que la gente se le dice, pues, que ha perdido un familiar o está en una situación difícil y se le dice, hay que resignarse, que Dios te dé la resignación que necesitas. Y en este sentido nos están diciendo que podamos darle un nuevo sentido a nuestra vida. ¿Lo habían pensado? Porque muchas veces pensamos cuando nos dicen resignación como que ahora aguántate, ¿no? Y ni modo, no hay de otra. Pero no es cierto. La resignación es darle un nuevo significado a las cosas. Y en este caso, Clarisa fue invitada a un nuevo significado a su vida. Lo único que tenía que hacer era dar el paso de fe. Y lo dio subiéndose a ese barco en el cual había sido invitada junto con otras personas y en el cual estaba empezando a vivir una nueva aventura. Esa nueva aventura que era para ella precisamente algo nuevo, una nueva vida. Porque ella se decía, ¿cómo? A estas alturas de mi vida, ¿puedo tener algo nuevo en mi vida? ¿Puedo ser esa persona que siempre he querido? ¿Puede haber algo mejor de lo que he tenido? ¿Cuántas veces nos ha pasado también a nosotros este tipo de cosas? Pensamos y trabajamos y hacemos en nuestra vida hasta un momento en que se vuelve tan rutinaria, tan tediosa que ya no nos satisface. Y entonces giramos y giramos y giramos y giramos alrededor de un círculo en el cual ya nos conocemos lo que va a pasar. Como en esas películas en donde se acuestan y se levantan y pasa lo mismo al siguiente día exactamente. ¿Cuántas veces hemos tenido esa sensación? Y de repente a Clarisa se le dio la oportunidad de darle un nuevo significado a su vida, de vivir una nueva aventura. Y muy bien, se embarcó hacia esa aventura a la isla Clarión, una isla volcánica en la cual empezó a ver
existían otros mundos, un mundo que ella no conocía, por ejemplo, con vegetación que nunca había visto, y también animales, aves, cangrejos, playas maravillosas. Bueno, un mundo nuevo, un mundo lleno de armonía, un mundo en donde todo funcionaba como tenía que funcionar, en donde había paz, había tranquilidad, se respiraba calma y cosas nuevas en el aire. El aire, el aire le estaba dando a la Clarisa un nuevo significado para ella. Respirar, respirar nuevamente era volver a vivir. ¿Cuántas veces nos ha pasado como Clarisa que de repente tenemos que hacer ese alto en nuestra vida y entonces respirar? Y al respirar cambia todo, porque podemos ver las cosas de una manera diferente y con una calma diferente. Y entonces la perspectiva de lo que está pasando cambia. Pues muy bien, Clarisa se hallaba ya en el salón del banquete, de ese banquete que era, wow, nunca había visto un banquete tan diverso, tan colorido, tan lleno de olores diferentes, bueno, tan rico, tan majestuoso, como para un rey, precisamente. Pero además, algo que les había sorprendido a todos, no solo a Clarisa, es que cuando el rey se presenta, obviamente no llevaba una corona, pero todos sabían que era el rey. Y el rey les dijo, yo los conozco a ustedes y ustedes me conocen a mí. Y eso era algo que la había impactado porque muy en el fondo ella sabía que sí lo conocía, que en algún momento en su vida se había topado con él y algo había pasado que había impactado en su vida y que hoy pareciera como si se reencontrara con alguien tan conocido y tan amado. Muy bien, pues Clarisa estaba en ese banquete escuchando una música maravillosa. No podía describir tanta armonía que había en esa música que te invitaba a bailar, que le invitaba a soñar, a soltarse, a dejar que el cuerpo siguiera su mismo ritmo. Pero pareciera que para cada persona esa música era exactamente lo que necesitaba. Tal vez algunos escuchaban ritmos muy caribeños, otros suaves, otros ritmos armónicos que los invitaban a soñar, otros como valses. Bueno, para cada quien había el sonido exacto que le permitía entrar en una armonía en su cuerpo que lo llevaba a estar como en un estado de meditación. Híjoles, ¿alguna vez les ha pasado que cuando están haciendo alguna actividad en específica, llegan a entrar como en ese enfoque tal que todo alrededor desaparece y entonces entran como en un estado de meditación en el cual al desaparecer todo solamente existimos en ese momento? Pues bien, a Clarisa le pasó eso. De repente, cuando el rey dice, antes de comenzar nuestro banquete, baile, adelante. Y entonces empezó a bailar. Lo más interesante de todo esto era que no necesitaban una pareja para bailar. Todo el mundo se paró y empezó en la pista a bailar, a sentirse pleno. Y poco a poco fueron entrando cada quien como un estado de meditación que les permitió de repente entrar en sí mismos. ¡Wow! Y entonces Clarisa, de repente parecía que todo se había desaparecido y lo único que existía era ella, ese gran salón hermoso, la armonía de la música que le permitía en un determinado momento que todo su cuerpo bailara, se armonizara con los tonos y se sintiera libre,
como si en ese momento todas las cargas que traía en su cuerpo fueran cayéndose una a una, como si hubieran sido escamas que traía a lo largo de la vida y una a una se fueron cayendo. Y al de esas escamas caerse, pareciera que se sentía tan ligera que podía en un determinado momento como sentir que estaba volando. Y empezó a dar vueltas, vueltas alrededor y sentía la música y se sentía tan plena. Y en eso, de repente escuchó la voz del rey que le decía, Clarisa, qué gusto que hayas venido. Clarisa, este banquete es para ti. Este banquete es para que nuevamente te conectes contigo, para que a través de los sabores puedas recordar quién eres. Y no solamente eso, puedas recordar de dónde vienes. Y de repente el sonido cambió. Ella sintió como si le hubieran hablado no al oído, sino a su mente y a la vez a su corazón. Y dijo, estuvo aquí, a mi lado, bailaba conmigo. ¿Cómo es posible? Y de repente la música fue bajando de sonido y poco a poco se fue deteniendo y paso a paso todos fueron encontrando la calma. Y en ese momento, como si alguien les dijera muy en el fondo, empezaron a respirar hondo. Respiraron identificando el olor a mar, a un mar profundo. El olor a la sal del mar, que en este momento de repente pareciera que hasta las olas de ese mar empezaban a sonar en su mente y empezaban a quietarlos y volvieron a respirar. Y de repente, en automático, cada uno, con toda la tranquilidad del mundo, regresó a su mesa. Y en eso, el rey dice, pues bueno, ¿han disfrutado de este baile? Me da mucho gusto, me satisface. ¿Se sienten satisfechos? Muy bien. En este momento ustedes han dejado atrás todas esas cargas que les pueden impedir y les impedirían poder entrar a reconocerse, poder entrar a esta nueva aventura, que para eso es necesario dejar atrás todo, para que ustedes puedan iniciar nuevos. Pero permítanme, antes de que vayamos al banquete, hagamos una pausa y demos entrada con todo el respeto y el honor que se merece a la reina, porque así el rey tiene una reina. Y en ese momento empezó una música hermosa, majestuosa, en donde se hizo un silencio de todos y por la puerta entró una mujer majestuosa, la reina. Sabían que era la reina, tampoco llevaba una corona, pero esta reina llevaba un vestido tan hermoso, sencillo pero majestuoso, con unos colores que no podía uno describir, era tan iridiscente que podía cambiar estos colores, pero además irradiaba una paz, una sabiduría y una majestuosidad que merecía respeto, que inclusive se pararon de sus sillas para recibirla. Y entonces la reina se sentó al lado del rey y les dijo, bienvenidos sean. Es un placer y es grato para mi corazón saber que ustedes aceptaron esta invitación. Por favor, tomen asiento. Y ahora yo los invito a que iniciemos esta aventura hacia el nuevo banquete de sus vidas.
Sentaos. ¡Wow! Y simplemente el hecho de escuchar su voz tranquilizaba el corazón. Pareciera que en ese momento su corazón de la reina se hubiera puesto rítmico con nuestro corazón. Y Clarisa sentía que ese latido era tan conocido por su corazón. Sentía una paz, sentía un confort. ¡Wow! La reina. Está aquí la reina. ¡Qué emoción! Decía Clarisa, y veía la cara de los demás que sentían esa misma emoción. Entonces dijeron, en ese momento pareciera como en la Edad Media que tocaban unas trompetas. Y entonces empezó el clavecín también a tocar. Y el rey se paró y dijo, muy bien, adelante, adelante, párense y vayan hacia las diferentes mesas y escojan un platillo de cada una de ellas, el que más les agrade. Pero vayan por partes. Vayan primero por una mesa y tomen uno. Y después cuando terminen van a ir así a las diferentes mesas. Les sugiero que empiecen por algo fresco, frutas, ensaladas, verduras, todo lo que vean ahí fresco, para que su mismo cuerpo, su misma boca, su lengua, todo vaya identificando los sabores que van a ir ustedes a probar. Pero además les voy a pedir que cuando ustedes lo hagan, ustedes empiecen a saborear cada uno de los platillos, empiecen a identificar qué tipo de sabor es. Dulce, ácido, salado, agridulce, amargo. ¿Cuál es el sabor que les da el platillo que han elegido? Y después de eso, después de que ustedes hayan identificado ese sabor, entonces me van a decir y van a tratar de identificar qué fue lo que les llevó ese recuerdo, hacia dónde los llevó ese recuerdo. Y entonces, allí es donde va a empezar nuestra nueva vida, a través del sabor. Estén muy atentos, porque esta comida es mágica. ¿Cómo? ¿Mágica? Sí, porque cada quien podrá probar la misma comida y para cada quien lo remontará hacia el sentimiento, hacia el momento, hacia el recuerdo adecuado para poder identificar la emoción que hay ahí atrás de ese sabor. Pero no teman, todo es agradable, no teman. En las mesas van a tener ustedes vino, agua, diferentes bebidas, inclusive podrán pedirlo aquí a los meseros para que ustedes puedan ir también saboreando y cambiando de sabores para identificar esta comida mágica, transformadora, la cual yo le llamaría alquímica. Y entonces, por favor, sin más preámbulo, adelante, sean bienvenidos al banquete del rey. Y en ese momento empezó otra vez la música, diferente música, muy agradable. Y Clarisa dijo, wow, pues vamos a ver qué comida se me antoja. Voy a empezar, como decía el rey. Se me antoja. Vamos a ver, hay frutas, hay ensaladas. Quiero hacer una combinación. Wow. Y cuando llegó a esa mesa de ensaladas, pudo ir armando su ensalada. Dijo, ay,
Híjoles, hay betabel. Me gusta el betabel. ¡Wow! Hay lechugas. Y empezó a armar entre el betabel, las lechugas, la naranja, el jugo de naranja, y armó, cuando se dio cuenta, una ensalada que cuando llegó a la mesa empezó a probarla. Ah, dijo, se me olvidaron los cacahuates y fue por los cacahuates. Y regresó muy entusiasmada porque después de haber armado su ensalada, se sentó a la mesa, agarró su tenedor y dio el primer probada de esa ensalada. Y cuando la probó, dijo, exactamente, qué delicia, como la hacía mi mamá, la ensalada de Navidad. ¡Ah! ¡Wow! Y en ese momento, Clarisa pareciera que entró en un estado de meditación que la remontó a cuando era niña y todo alrededor desapareció. Y en ese momento se vio en la casa con papá y mamá. Se vio en esa Navidad en donde por primera vez probó la ensalada de Navidad que su madre había hecho. Ay, wow. Estaba en familia y veía a su papá joven y a su mamá y a sus hermanos y una mesa puesta para Navidad hermosa y mamá sirviendo esa ensalada, la ensalada de Navidad. Y le decía, mamá, ¿qué es esto tan rico que hay? Mm, un invento mío. ¿Pero por qué sabe tan rico? Y mamá decía, son los polvos mágicos, porque nadie puede hacer esta ensalada como yo. Podrán poner los mismos ingredientes, las lechugas, el betabel, los cacahuates, la naranja, etcétera. Pero los polvos mágicos los pongo yo. Por eso sabe amor, sabe esperanza, sabe a vida. ¡Ah! ¡Wow! Y en ese momento Clarisa se sintió tan confortada y empezó a tomar su ensalada con un placer. De repente se le ocurrió voltear a ver a sus compañeros de mesa y cada uno estaba en un momento de éxtasis, recordando, de acuerdo a lo que el platillo habían elegido y habían armado, ese recuerdo y esa emoción de antes. Ay, había gente que hasta sus lágrimas brotaban. ¡Wow! Clarisa estaba feliz. El primero de los sentimientos que identificó Clarisa fue un confort de que estaba en casa, que su mamá y papá estaban ahí, sus hermanos, pero sobre todo mamá, mamá, el confort de tener a mamá cerca otra vez, pero además el amor con que estaba siendo alimentada, paz, la armonía. ¡Wow! Esos sentimientos que llegaron para quedarse nuevamente. Y de repente dijo, he vuelto a ser feliz. Encontré el recuerdo de la felicidad, de esa felicidad que da el amor, el confort, el saber que el ser amado está ahí, que mamá está ahí. Y no puedo hacer otra cosa más que agradecer. Y dijo, gracias, gracias, gracias Rey, gracias Reina, gracias Dios universo, gracias mamá, gracias por lo que me has dado. Gracias porque esto es parte de mi vida. Gracias porque esto
me ha recordado la felicidad. ¿Qué se siente ser feliz? Con el amor, con los polvos mágicos del amor. ¡Wow! ¿Lo vivieron? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado lo mismo? ¿Cuántos de ustedes pueden en este momento ir a la mesa del banquete del rey y preparar ese platillo que los va a retomar a ese momento en donde mamá preparó algo tan delicioso que nos hizo recordar el amor está presente en todo, pero el amor de mamá es algo tan especial porque es el amor de quien nos creó, quien fue co-creador, quien nos mantuvo en su vientre 9 meses o los meses que hayan sido. Esa conexión nunca se pierde. ¡Wow! Y Clarisa respiró. Respiró hondo, queriendo que ese momento en el que estaba en casa nuevamente se mantuviera eterno. Y se levantó de la mesa en ese recuerdo, en ese momento, y llegó y abrazó a su madre. Y le dijo, mamá, te amo. Gracias, gracias, mamá, por todo. Te amo. Gracias. Y su madre la abrazó y le dijo, hija, siempre estoy contigo, solamente que lo has olvidado. Has olvidado que cada vez que tú haces esto, comes, llevas a ti el alimento preparado con el amor, con el cuidado, y lo tomas con la tranquilidad. Y llega a ti mi recuerdo, estoy contigo. Te alimentas como yo te alimenté en mi vientre y después te alimenté en mi vida. Porque no solamente te alimenté de estos alimentos, verduras y frutas, te alimenté en espíritu. Y lo que te estoy regalando en este momento es el recuerdo, es que reconozcas y que retomes nuevamente el amor. No se te olvide que algo muy importante en tu vida es que te ames. Y a través de la comida puedes amarte. Si te preparas aquellas cosas que te dan confort y salud. Yo estoy ahí guiándote, no lo olvides. Soy tu madre y siempre estaré contigo. Y en ese momento abrazó tanto a su mamá y de repente algo pasó. La cimbró totalmente. Y entonces sintió el latido del corazón de su mamá. El latido de su mamá. ¡Wow! ¡Qué emoción, ¿verdad? ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito, ¿verdad? Permítanme un momento. En este momento, Clarisa respiró hondo. Vio a su padre, su papá, le mandó un beso y le dijo, aquí estoy contigo, no lo olvides. Se levantó rápido de la mesa porque sabía que tenía que regresar.
y abrazó a su padre diciéndole, te amo, padre, te amo, gracias, gracias. Y le dijo, yo también. Nos reencontraremos nuevamente en este caminar. Te amo, sigue, vamos, regresa. Y en este momento respiró y abrió sus ojos. Abrió sus ojos y regresó. Todo el mundo regresando. Dio totalmente pleno. Totalmente y transformados porque le recordó precisamente el amor de mamá. Y en ese momento, Clarissa se sintió que había vuelto a nacer. Muy bien. ¿Qué les pareció nuestro capítulo de ahora? ¿Lo disfrutaron? Hasta aquí vamos a dejar a Clarissa. Y yo quisiera que en este momento retomemos un poco lo que vivió Clarissa. Retomemos ese recuerdo, ese sabor. Busquémoslo en nuestra comida. Busquemos esa comida que nos transforme y nos lleve precisamente al momento en el que mamá estuvo presente con su amor y nos transformó. Todos tenemos un recuerdo. Vamos a ese momento. Recordemos eso. Y los invito a que en esta semana identifiquen y vuelvan a tomar y vuelvan a prepararse o coman nuevamente ese platillo que los regresará al momento en donde mamá nos manifestó con su amor la magia de lo que es transformarse a través de un sabor en amor y felicidad. Como siempre, es un placer estar con ustedes y nuestra historia de Clarissa va a continuar. Por favor, sean felices, disfruten la vida, disfruten cada sabor y empiecen a crear su propia historia de sabores, de recuerdos, de sentimientos y emociones que los transformen en un nuevo ser para que sean un individuo totalmente pleno, totalmente armónico, lleno de luz, porque como caído del cielo ha llegado a ustedes esto como un regalo de amor de mamá y papá. Los amo. Que tengan un excelente día lleno de bendiciones, un fin de semana y sean felices, que para eso estamos, para ser felices. Hasta pronto. Gracias. Bendiciones. Cada experiencia deja un aprendizaje. Cada día es una nueva oportunidad para ser la mejor versión de ti mismo. Gracias por acompañarnos en esta maravillosa aventura del reencuentro contigo mismo. Esto fue Como Caído del Cielo. Hasta la próxima. Bendiciones.